Este lunes se celebró un nuevo Día de la Industria con un acto en el que participaron empresarios del sector y autoridades nacionales encabezadas por el propio presidente de la República. Al día siguiente, aquí en Perspectiva, entrevistamos al presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, para ampliar sobre el panorama que él había planteado sobre la realidad actual de ese sector. Prosiguiendo con el foco puesto sobre la industria y basándonos ahora en los datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística sobre fines de la semana pasada, les proponemos examinar cómo ha evolucionado la industria manufacturera en lo que va de este año 2022 y cuáles son las perspectivas que se manejan para los próximos meses. Estamos en contacto con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Luciano, ¿te parece si empezamos repasando lo más destacado de estas últimas cifras de actividad industrial? Perfecto, Romina. A ver, acá hay varias cosas para comentar. Por un lado, las cifras que se conocieron el viernes pasado mostraron que la actividad industrial creció en septiembre 2,7% en términos interanuales, es decir, frente al mismo mes de 2021. Si centramos la atención en el núcleo industrial, que como hemos explicado otras veces es la producción industrial, sin la refinería, sin lo que es la producción de celulosa y sin la producción de la rama de alimentos diversos, donde opera en particular la planta de concentrados de PepsiCo. Si nos concentramos entonces en ese núcleo industrial, no se observa esa suba que comentaba para la industria total, sino más bien hay una estabilidad respecto a la cifra de septiembre del año pasado. Esta diferencia entre ambas medidas se explica por el fuerte crecimiento que exhibió justamente la producción de alimentos diversos en esta medición. Si damos una mirada un poco más general, en el acumulado de enero y septiembre, la actividad total creció 6% y el núcleo industrial un poco menos, en torno a 5%, siempre en la misma comparación con respecto al mismo periodo 2021. Ahora, más allá de que aún estamos arriba de los niveles de un año atrás, sí es cierto que en los últimos meses ya no estamos viendo crecimiento en general. Sí, el martes, Alfredo Antía, el presidente de la Cámara de Industrias, mencionaba justamente eso, ¿no? Decía que, bueno, que en los últimos meses tendieron a prenderse ciertas luces amarillas, mencionaba, sobre justamente el desempeño del sector. ¿Qué marcaron los números al respecto? A ver, si dejamos de lado las comparaciones interanuales que decía recién y hacemos el análisis mes a mes, nuestra estimación desestacionalizada está marcando que la actividad del núcleo industrial viene con bastante volatilidad en los últimos meses, pero en los hechos no está creciendo respecto a lo visto en 2021. De hecho, en septiembre, que es el último dato, puntualmente el núcleo industrial mostró una caída de 2,5% frente a las cifras de agosto y se ubicó 3% por debajo de los niveles de cierre del año pasado, 2021. Ahora, también hay que decir que de todas formas, en una mirada más larga, es importante destacar que la actividad industrial está en niveles muy altos en términos históricos, superiores incluso al anterior pico que habíamos tenido allá por 2014. Entonces, si bien no se sostiene el dinamismo visto en 2021, la actividad sigue siendo elevada. Bien, queda claro, Luciano. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución al interior del sector? ¿Qué muestran los datos a nivel de rama industrial? Antía, por ejemplo, comentaba el martes que hay mucha heterogeneidad dentro del entramado industrial. Sí, a ver, como primer comentario diría justamente eso, que se observa un comportamiento bien heterogéneo entre lo que son las diferentes ramas industriales. En Exante construimos un índice que llamamos índice de difusión, que justamente lo que procura es mostrar cuán generalizada es la dinámica del interior del sector y mide concretamente eso, el porcentaje de ramas que están en crecimiento en cada periodo. Entonces, si vamos a las cifras de lo que va de este año, los números muestran que un 53% de las ramas industriales crecieron en enero-septiembre, mientras que un 47% está por debajo de los niveles de enero-septiembre de 2021. Es decir, hay casi una mitad de cada lado. Y entre ese 53% de ramas industriales que crecieron en lo que va de este año, ¿podemos repasar cuáles exhibieron el mejor desempeño en particular? Sí, claro. A ver, dentro de los que mostraron la mejor evolución, tenemos separada por lejos lo que es la industria automotriz, con un crecimiento de 160% interanual, que es la más destacada, como decía. Allí está incidiendo sobre todo el armado de las unidades de Ford Transit en la planta de Nordex, que comenzó sobre finales de 2021 y que ha supuesto un verdadero escalón en esta rama industrial. Después, otros sectores importantes también crecieron en el acumulado del año. A modo de ejemplo,
Podríamos considerar lo que es la industria arrocera, la industria avícola, lo que es la elaboración de bebidas no alcohólicas, lo que tiene que ver con los productos de panadería, de aceites, fabricación de productos de madera, lo que es productos plásticos y la industria química, para poner algunos ejemplos positivos. Si miramos del otro lado, las ramas que están teniendo una peor evolución en lo que va del año, ¿cuáles se destacan? Bueno, si hacemos el análisis opuesto, dentro de las ramas con peor desempeño en este acumulado enero-septiembre, tenemos sectores bien importantes. Ahí está la industria farmacéutica, cayó 8%, la cárnica con un descenso de 3% y la industria láctea con una retracción de 1%. Estas son tres de las ramas más grandes y que de alguna manera están bajando actividad en lo que va del año. Y luego, en menor medida, tenemos otras ramas que vienen con bajas importantes, como son la industria del cuero, que mostró una caída de 20% interanual en enero-septiembre, y lo que es la industria metalúrgica, que acumula una baja de más de 10% frente a enero-septiembre de 2021, que si bien son ramas que mostraron un crecimiento más importante, también son ramas un poco más pequeñas que las tres que mencionaba al principio. Bien, Luciano, ahora, si salimos de lo que tiene que ver con el análisis de los datos de actividad, ¿no? Y nos pasamos a las cifras de horas trabajadas y de personal ocupado, ¿qué nos dicen esos datos en relación al empleo industrial? A ver, varias veces en los últimos años venimos comentando en este espacio que la industria estaba teniendo un pobre desempeño en general y que venía destruyendo empleo de forma prácticamente ininterrumpida desde el año 2011. En ese sentido, y si bien la producción se recuperó, como sabemos, fuertemente tras el impacto del COVID y ahora está en niveles récord, la evolución del empleo en el sector ha ido muy por detrás. Esto se dio muy claramente durante la fase de expansión firme del año pasado y sigue siendo un poco la tónica en este 2022. Si vamos a cifras concretas, mientras la producción aumentó 6% en lo que va del año, los índices de horas trabajadas y de personal ocupado mostraron un incremento menor, de 2,5% en el mismo lapso. Entonces, en otros términos, podríamos decir que el sector manufacturero continúa mejorando en términos de su productividad de la mano de obra. Bien. Luciano, ahora sí, ya para ir cerrando, y en base también a lo que estuvimos analizando en este rato, ¿qué perspectivas manejan ustedes en Exante para el sector industrial en los próximos meses? En los últimos días, el presidente de la Cámara de Industrias había expresado, por ejemplo, su preocupación respecto al nivel de tipo de cambio, ¿no? Y había mencionado que es un factor condicionante para lo que son varias ramas que están enfocadas al sector externo. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? A ver, si te parece, vayamos por partes. Como mencionaba antes, la producción industrial mostró un crecimiento muy importante en 2021 y en términos generales se ha mantenido niveles altos en lo que va de 2022, más allá de la volatilidad que decíamos en el mes a mes. Nuestras proyecciones apuntan a que la industria manufacturera mostraría un crecimiento modesto el año que viene, del orden de 2% promedio anual, pero con mucha heterogeneidad al interior del sector. En esta proyección hay que considerar que estimamos que en el segundo trimestre se va a estar poniendo en marcha la nueva planta UPM, lo que va a suponer un nuevo escalón importante en esta rama. Eso sin duda es un impulso muy relevante para la industria del 2023, pero que a nuestro juicio también se va a ver contrarrestado por varios otros factores. Por un lado, para el año que viene también está programada una parada de mantenimiento larga en la refinería de La Teja, que obviamente va a impactar negativamente en los últimos meses de 2023. Por otro lado, estamos en un escenario externo que, como sabemos, no permite ser muy optimistas. Varias ramas grandes exportadoras, en particular me refiero a las principales ramas agroindustriales, están enfrentando un contexto externo mucho más negativo, con caída de precios y enfriamiento de la demanda a nivel global, que nos hacen prever probablemente un 2023 de peor desempeño en muchos de estos casos. Por otra parte, a nivel de las ramas más enfocadas en la región, el panorama tampoco resulta muy auspicioso, con poco crecimiento previsto tanto en Brasil como en lo que es Argentina, muy alta incertidumbre y en general menos niveles de competitividad de nuestro país frente a ambos vecinos. Entonces, por todo esto, Romina, es que incluso cuando vamos a ver un escalón grande a nivel de la producción de celulosa, tendemos a esperar un desempeño relativamente pobre del sector manufacturero en términos generales en el año que viene, en 2023. Luciano, gracias por este análisis a propósito de la actividad industrial y, bueno, qué factores estuvieron detrás de esta evolución, qué perspectivas se manejan para los próximos meses. Volvemos a conversar con ustedes mañana o la semana que viene seguramente. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Chau. Chao.